Este ratito lo vamos a disfrutar con el señor Guido Manini Ríos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Pero por favor, el gusto es nuestro. Tantas cosas que se dijeron de vos el año pasado en este programa, columnista, como era Salle y demás, y bueno. En cierta forma fuimos los predilectos de muchos medios que se dedicaron a nosotros durante... Creo que desde que nacimos a la política, es verdad, hasta hace poco, y yo diría que todavía sigue en vuelta y media, somos como los elegidos a la hora de... Ahí va, ¿por qué crees? A ver, vamos a entrar en ese terreno, ya que lo metiste, ¿no? O sea, Cabildo Abierto se formó de una forma muy rápida para las elecciones 2020, ¿no? Campaña 2019. Desde ese momento eran el partido diferente, era el que tenía un discurso diferente. Ahora después vamos a entrar en cómo terminó el electorado, ¿no? Cuál es la actualidad de Cabildo Abierto y demás, ¿no? Digo, pero ¿crees que fue como el partido siempre elegido como para señalar y hacer más grandes las cosas que en realidad otros partidos también tenían y no eran tan así? Yo creo que la característica de Cabildo Abierto generó que en todo el espectro político, yo diría sin excepción, hubiera una suerte de tiren sobre Cabildo, tiren sobre Manini, para tratar de debilitar a algo que realmente le preocupó a mucha gente. Nosotros, dicho por politólogos después de la elección de octubre del 19, establecieron que nosotros le habíamos sacado 3-4 puntos del electorado total al Frente Amplio, otro tanto a los blancos. Estamos hablando del 2019. Un par de puntos a los colorados. Bueno, que le habíamos sacado a todos los partidos existentes. Es lógico pensar que todos esos partidos se sintieron molestos con Cabildo Abierto, un convidado de piedra al que nadie había invitado a la mesa, que un buen día dijo, yo voy. Las propuestas de Cabildo, desde el primer día, y yo diría que hasta el día de hoy, porque no hemos cambiado un milímetro nuestra forma de pensar y lo que nosotros proponemos, necesariamente desafían al poder real, al verdadero poder, no al poder ese que se pone la banda presidencial y que se cree que es el poder. El poder es lo que está detrás, el poder es lo que le da lo mismo quien sea el presidente, le importa muy poquito que si en vez de Orsi era Álvaro Delgado, le da lo mismo. Ese verdadero poder se sintió molesto con las propuestas de Cabildo. Desde el primer día, Cabildo lanza aquella propuesta de vamos a limitar a los forestales que están plantando las mejores tierras del país. El verdadero poder no le gustó y el lobby forestal hizo que se vetara lo que fue ley. Cuando nosotros decimos los usureros prestamistas están violando la Constitución y hay que cambiar la regla de juego, bueno, al verdadero poder eso no le gustó. Creo que es evidente, aparte es lógico. Cuando hablamos de las políticas de drogas suicidas en el Uruguay que hay que cambiarlas, hay mucha gente vinculada al verdadero poder que se sintieron afectadas. O cuando hablamos de los problemas de familia, de la ley 19.580, una ley sobre violencia de género que es un disparate además de anticonstitucional. Bueno, un montón de propuestas de Cabildo cuando hablamos de ir en contra de lo que es esa corriente en Occidente y que hay que estimular los nacimientos en el Uruguay, o la defensa de la vida, o poner límites a esas concesiones generosas que se hacen a largo plazo. Nosotros presentamos un proyecto de ley por la cual el Senado de la República tiene que dar una venia cuando se firman concesiones por más de un periodo de gobierno para adelante. Lo ignoraron totalmente, pero no solo blancos y colorados, también Frente Amplio, todos lo ignoraron, no quieren saber de nada de ese tipo de limitaciones. ¿Puede decir que en ese sentido están todos juntos? Pero qué dudas hay, porque aparte viene todo el cinismo, la hipocresía de quienes fueron nuestros socios en el gobierno, que más de una vez dicen, miren, Cabildo está pactando con el Frente Amplio, Cabildo y el Frente van juntos, digamos, la propia acción del Tero, ¿no? Apunten para allá, miren allá, cuando los que realmente han pactado una y otra vez con el Frente Amplio son ellos, son los blancos y los colorados, 1000 veces más han pactado, o sea, Cabildo no ha pactado nunca, ha habido algún proyecto de Cabildo que fue apoyado por el Frente, pero no hemos hecho pacto ninguno, en cambio, blancos y colorados sí han hecho pacto, y sin embargo, acusan eso. Entonces yo digo, nosotros nos metimos con un poder real y generamos la reacción de ese poder real que
como lo dice por definición, Sí. si es poder, tiene medios de comunicación, tiene un montón de formas de influir en la opinión pública. Y vos decís que pero también existían en su momento, cuando Cabildo Abierto se abrió, y sin embargo llegaron con un gran porcentaje para un partido nuevo. Claro. Que superaron el 10%, no es poca cosa. Sí, sí. También estaban. El 11% obtuvimos en octubre del año Exacto. 19 y fue realmente... Fue la gran sorpresa. Fue la sorpresa de esa elección. Por supuesto, ahí se juntaron muchas cosas. Primero, un hartazgo de la sociedad después de 15 años de gobierno frente amplista que quería algo diferente, ¿no? Ahí va. Un hartazgo que, bueno, en estos 5 años de coalición republicana, eso amainó mucho, ese hartazgo. Ya el Frente Amplio se supo presentar como algo diferente, que gobierne la honestidad, entonces pasaron a ser de vuelta los reivindicadores de todas aquellas cosas que no habían hecho en los 15 años anteriores. Y, sí, y eso amainó mucho. Después amainó que nosotros, desde nuestra posición que ocupamos en el gobierno anterior, a pesar de haber hecho las propuestas de todos los temas que dijimos, propuestas en materia de forestación, de seguridad pública, ese tema central, que hicimos 1000 propuestas, que llevamos documentos escritos, que hablamos con los ministros y que no se nos dio pero ni un cacho de bola en materia de seguridad. No se quiso que Cabildo participara en nada. Yo he dicho alguna vez medio gráficamente, ni al portero del Ministerio del Interior nos dieron acceso. ¿No sabías más o menos eso ya de antemano? Porque vamos a decir la verdad, capaz que ustedes fueron votados y el electorado creyó en aquel 2019 que ustedes eran el partido distinto, pero capaz que fue ya del arranque, no fue una mala señal juntarse con el Partido Colorado, el Partido Blanco, el Partido Independiente y pertenecer a casi un mismo partido político. ¿Cómo lo ves a la distancia? Porque capaz el electorado dice, se sumó ahora, pero yo voté algo diferente, ahora se me va a sumar con todos estos. Con el diario del lunes tal vez es muy válido lo que tú decís, tal vez sea muy válido, pero vamos a ubicarnos en noviembre del año 19, gana el Partido Nacional apoyado por otros partidos, se forma la coalición republicana. ¿Qué opción tenía Cabildo? No, yo no integro esta coalición, dejar a la minoría legislativa al gobierno, no participar, lavarnos las manos, ponernos en una posición crítica. Era la más fácil, era que seguramente con el diario del lunes nos hubiera dado mucho más crecimiento, o por lo menos no hubiéramos tenido el bajón que tuvimos. Ahora, ¿era eso serio, era responsable cuando lo que hay que hacer es encontrar soluciones a los problemas de la gente? ¿Cómo íbamos a cambiar la realidad de la seguridad pública si nosotros quedábamos afuera? Yo en noviembre del 19 no teníamos idea que después se iban a encargar de no llevarnos nuestras propuestas, ¿no? ¿Cómo iban a cambiar la realidad de las políticas de drogas si Cabildo Abierto quedaba afuera y quedaba en minoría el gobierno? ¿Cómo iban a cambiar el tema de los deudores si Cabildo Abierto quedaba afuera? Pero estuvo adentro y no pudo tener injerencia. Estuvimos adentro y no nos dejaron después. Bueno, pero esos fueron choques y fricciones que muchas veces fueron públicas. En su momento también se dijo que Cabildo Abierto era la oposición dentro del gobierno. Bueno, porque empezamos a plantear todos los temas que queríamos plantear y veíamos que se iba por otro canal, hubo mucha, ¿cómo decir?, tibieza. Yo pongo un ejemplo. Voy a poner dos ejemplos claros. Dale, en octubre del año 20, el Partido Comunista Uruguayo cumplía 100 años. La Cámara de Representantes no tuvo mejor idea que hacerle un homenaje al Partido Comunista del Uruguay. Cabildo Abierto se opuso a participar de ese homenaje, dijo, no entramos al homenaje. Y no entramos. En la sesión, y están las actas, hay que ir a las actas, los diputados blancos y colorados que hicieron uso de la palabra se dedicaron a pegarle a Cabildo Abierto por no entrar al homenaje, ¿no? Pero fue agresivo, hay que ir a esas actas, agresivo lo que dijeron. Lo menos que nos dijeron que no teníamos vocación democrática, lo menos, por no entrar a homenajear al Partido Comunista en el Parlamento. Yo creo que realmente eso es un hecho sintomático, ¿no? Claro. Bueno, después hemos tenido varios cruces, digamos, por distintas situaciones que se fueron dando. Me acuerdo cuando la ley de la seguridad social, que a nosotros no nos gustaban algunos términos, y bueno, pusimos como condición para nuestro voto hacer algunos cambios que al final se tuvieron que hacer, porque si no, no había ley de la seguridad social, más allá de que seguimos con dudas de muchas cosas que se votaron, pero se entendió que era una forma de darle más sostenibilidad al sistema. Cabildo
no renunció nunca a su intención de mejorar o de cambiar la realidad de vida de mucha gente. En el tema de las deudas, yo digo, realmente los que hoy se llenan la boca de defensa de los más frágiles, ¿les importa a los más frágiles o piensan que el millón de deudores en esa relación son los fuertes y los frágiles son los prestamistas usureros? ¿Quiénes son los fuertes ahí? Y sin embargo, nos dieron la espalda todo el sistema político, nos dejaron solo, más solo que el uno, juntando firmas o haciendo la que pudiéramos, porque no nos apoyaron en nada, buscando argumentos totalmente falaces y que no tienen nada que ver. Entonces, era un lindo tema para discutirlo igual. Ese tema. Nosotros fuimos coherentes con lo nuestro. Intentamos por todos los medios cambiar la realidad, no nos dejaron. Claramente hubo una tibieza. El otro ejemplo que quería poner, Dale. Cuando se vota en el Parlamento la ley de personería jurídica de los sindicatos. Sí. Es un proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo. Nosotros habíamos presentado antes otro proyecto que fue olímpicamente ignorado, que hablaba de la personería jurídica, pero además agregaba el voto secreto para elegir las autoridades sindicales y la no obligatoriedad de la empresa de retener la cuota sindical. El trabajador que quería aportar al sindicato que aportara por las de él, pero no que la empresa estuviera obligada. Vos estás diciendo que ahora se está llevando a cabo este mismo proyecto cuando lo presentó Cabildo Abierto y fue ignorado. Cabildo Abierto lo presentó, se ignoró. Vino uno nuevo solo con la personería jurídica. Bien. Cuando vino y se trató eso en el Parlamento, en el plenario, nosotros dijimos, por acá está faltando estas dos partes y propusimos aditivos, uno que fuera el voto secreto y el otro la no obligatoriedad de la empresa. No fue votado por blancos y colorados, salvo una excepción, dos excepciones de dos legisladores blancos que estaban de acuerdo, el resto no lo votó y los colorados no lo votaron. Es decir, se tuvo miedo de enfrentar a una central sindical que se sabe que tiene su fuerza y que le podría llegar a ser una huelga general o lo que fuera, un conflicto que el gobierno no quería. Ergo, no se cambió nada. Se votó la personería jurídica, está votado, sí, es mejor que nada. Pero ya estaban los sindicatos, la mayoría de ellos, con personería jurídica. O sea que no cambió casi que nada. Lo que se pudo cambiar, no se cambió. Como pasó con la forestación, como pasó con las deudas, bueno, pero uno dice, ¿y ustedes por qué estaban en ese? Bueno, porque intentamos los cambios y veíamos que la única forma era estando y proponiendo. Lamentablemente, el poder real accionó y evitó que cambiáramos las reglas de forestación, que cambiáramos las reglas de las deudas, que cambiáramos la política de droga, que cambiáramos el desastre que es el tema violencia de género y la acusación. ¿Y qué tuvo que ver el poder real, como lo denominas tú, con lo sucedido con Irene en el Ministerio de Vivienda? Bueno, justamente Irene en el Ministerio de Vivienda no cometió ningún acto de corrupción, no hubo una sola denuncia y eso que el Ministerio de Vivienda está lleno de funcionarios de todos los pelos, mayoritariamente Frente Amplista, no hubo una sola denuncia por corrupción. Lo que hubo fue una mala aplicación de una resolución que se venía aplicando mal desde hacía tiempo y ella la aplicó con mucha gente. Con 15 o 20, de los cuales había uno que era cabildante, había hasta frentistas beneficiados por esa misma resolución, pero uno cabildante. Y con eso hicieron todo el escándalo. El poder real se encargó de que eso se transformara en un acto de corrupción comparable con el pasaporte de Marcet o comparable con Astesiano. Le hicieron comparable el poder real que dio toda la manija. Programas de televisión armados para mostrar la barbaridad que había sido un plan que ella habilitó a una determinada persona que cumplía con todos los requisitos de acuerdo a los servicios sociales de Meteo. Pero el poder real, ¿cómo actuó? Potenciando, poniéndole un booster a un tema que si hubiera sido otra la situación, si no hubiera sido ministro de Cabildo Abierto, si hubiera sido otra cosa, pero ni siquiera pasaba de una mera, duda parlamentaria que alguien pudiera levantar la voz, nada más. Repito, no hubo una sola denuncia de abuso de funciones, apropiación indebida, nada, no hubo nada de eso. Y sin embargo hubo ministros que fueron severamente cuestionados por casos gravísimos, que todo el sistema, la coalición cerró filas y los defendió, en casos gravísimos. A Irene no la dejaron ni siquiera ir al Parlamento a explicar lo que había hecho, no llegó.
Fue una cosa, justo esto ocurre una semana después de la votación de la ley de la seguridad social, donde Cabildo impuso una serie de criterios, si no lo votaba. Entonces fue para mí algo totalmente injusto lo que se hizo, y bueno, ahora, ¿qué tuvo que ver el Poder Real? En la forma en que lo potenció. Y en la forma, y también y me pongo del otro lado también, ¿no? Digo, y el Poder Real solamente se la agarró con Cabildo, porque también tuvo el tema de pasaportes, el tema de Carolina H., el tema de la FLUF, el tema del caso Penades, tuvo un montón de temas. Sí, ahora sí. tiene lo de CAI, ¿no? Sí. Tuvo lo de. No, o sea, ¿por qué solamente me resaltás lo de Cabildo? Lo que pasa es que todos esos casos son realmente gravísimos. Ahora, Cabildo no hizo nada gravísimo y sin embargo lo pusieron a la par, lo mataron, ¿no? Todos esos casos, podemos hablar, son casos que puede dar para mucho más, no sé, puede dar. Ahora, a Cabildo el trato que se le dio fue totalmente el de a un enemigo al que hay que liquidar, porque molestan sus posturas, molestan sus propuestas. Y un partido que había llegado a lo que llegó en 6 meses de campaña en el 19, era un peligro. Desde el primer día hubo un semanario, Búsqueda, lo digo con todas las letras, que le dedicaba una página por número a Cabildo, siempre mostrando incoherencias, conflictos internos, declaraciones de fulano, de mengano, tergiversaciones de esto, lo otro, fuentes cercanas a Manini dijeron que, y ahí tiraban, ¿no? Y así generando siempre un malestar permanente. ¿Y por qué? Eso? Yo lo llamé públicamente sicarios del periodismo, ¿no? Que estaban matando por encargo. ¿Pero por qué? ¿No? Y bueno, y eso es notorio, cualquiera puede revisarlo, yo no estoy inventando nada, está todo documentado. Entonces, fue justo eso. Yo entiendo que hemos cometido errores, claro que sí, y hubo declaraciones infelices y que hubo actitudes infelices, todo, pero lo nuestro era 1 a 1000 comparado con lo que cualquier otro partido a la vez estaba haciendo. Y sin embargo, el escándalo era Cabildo, el título era Cabildo, y hasta el día de hoy, vuelta y media, aparece un titular como el del País el otro día: Cabildo acordaría con el Frente, en base a una especulación que hacen ellos mismos, ¿no? Para generar manija. ¿Y por qué? ¿Está alejado de la realidad todos esos titulares? Al menos no hay ningún indicio. Yo no digo, los que pueden haber negociado son capaces, los que negociaron embajada para una blanca, una colorada, pero Cabildo, ¿qué ha negociado? Pero más allá, y volviendo un poquitito para el año pasado, a comienzo del año pasado estuvo ese escándalo, por decirlo de alguna manera, con Sebastián Cal y el tema de Gonzalo Aguiar, ¿no? Y ese tema no sé si tuvo tanta prensa. Nosotros lo tratábamos, sacamos los audios al aire y todo, ¿no? Pero ese caso no tuvo tanta prensa. ¿Por qué crees que se ocultó parte de eso o no se decidió hablar tanto como sí de otros temas de Cabildo Abierto? Y bueno, de repente ahí la posición del diputado era la que correcta, y no se quiso darle resonancia a algo que lo podía dejar bien parado. Yo qué sé, no sé, la verdad que el por qué la prensa no hizo más manija, hubo ciertas contradicciones. Porque estaban los audios de él, Sebastián Cal, que lo había amenazado, Gonzalo Aguiar, narco, todo, ¿no? Y demás. Sí. Y después, incluso creo que te llamé al aire, te saqué al aire sin te avisé en el momento que saqué al aire, que se había filtrado, y vos me lo negaste, que vos le habías dicho que te lo habías cruzado a Sebastián Cal en uno de los pasillos de la sede de Cabildo Abierto, y le hubiese dicho, ¿por qué no te hubiese matado? Y vos me dijiste que totalmente era todo mentira eso. Sí. Digo, ¿y por qué pensás que se filtran ese tipo de cosas? ¿Para qué? Y bueno, ¿y qué genera? ¿Qué imagen genera si fuera cierto? Pero estos son unos locos bravos, son unos mafiosos, yo qué sé, no sé, cualquier cosa. Yo eso no se lo dije nunca a Cal, y después lo fui y le dije a Cal, vos dijiste tal cosa, no, yo nunca se lo dije a nadie. Entonces, ¿de quién inventó eso? ¿Alguien que escuchó, el limpiador del pasillo? Yo no sé, pero yo jamás le dije, ¿cómo le voy a decir un disparate de eso? Y teniendo todo esto a la vista que vos me estás contando, ¿no? ¿Por qué crees que se perdió el electorado, que se hubo una mala comunicación, crees, de Cabildo Abierto? Porque si, capaz, poniéndome pensando, ¿no? Acá con el Diario del Lunes, como decís vos, si hubiese habido una buena comunicación de parte de Cabildo Abierto, de parte tuya, de parte de todos los diputados y demás, o sea, el electorado que apoyó a Cabildo Abierto en 2019, hubiese dicho, vamos a seguir apoyando porque a este lo quieren callar, a este no lo están dando pelota. ¿Por qué crees que el electorado terminó disminuyendo casi un 10%? Política, juegan muchos, no juega uno solo, juegan muchos.
y hay muchos recursos económicos puestos en juego para imponer una verdad o una propuesta. El electorado es uno solo, el electorado son tantos miles de votos y no cambia, es más, hasta bajan de vez en cuando. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un candidato del Partido Colorado con decenas de millones de dólares volcados a una campaña electoral que puede vender un mensaje, mostrarse atractivo en esto, en lo otro. Ojeda, vamos a decirlo. Sí, sí. Cuando hay lo mismo en el partido, en este otro partido, en aquel otro partido, cuando surgen voces como la de Salle, que tiene un discurso parecido a lo que planteaba Cabildo, pero a favor de él, que nadie digamos que era nuevo y que podía la gente tener una expectativa diferente. Cuando aparece Bordaberry, que no había estado en la campaña antes y que con un discurso parecido en algunos temas. Entonces, juegan todos. O sea, no juega solo Cabildo. Y para peor Cabildo, un partido sin recursos económicos. Las empresas a Cabildo no vienen con aportes. Al contrario, los grandes aportantes de campañas políticas veían a Cabildo como a Satanás, ¿no? Entonces, ¿y cómo se financió Cabildo? Cabildo se financió con un adelanto del Banco República, que quedamos en deuda, le estamos debiendo al Banco República, ¿no? Le quedamos debiendo al terminar la campaña. Y después algo del bolsillo de algún referente. Yo puse mi plata mía y alguno puso otra plata. Y poca cosa más. Hubo una cena que se hizo que ni nada que ver con las super cenas estelares que hace nuestro partido. Y Cabildo, ustedes lo recordarán, qué presencia teníamos nosotros en los medios, y en la cartelería. Tuvimos un candidato a intendente de Montevideo que no pudo poner un solo cartel en todo Montevideo en la campaña. Quiero decir con esto que es bravo en política imponer un mensaje, una idea, llegarle a la gente, a todos. Miren que Cabildo fue coherente desde el primer día, Cabildo hizo lo que dijo que iba a hacer, el problema es que el poder real no se lo perdonó, que esto... ¿Cómo le llegamos a la gente cuando hay una suerte de unanimidad comunicacional con muchos recursos, millones y millones de dólares en la vuelta, para imponer otros mensajes? Y nosotros, en cierta forma, como tú decías, fuimos presentados como los opositores dentro de la coalición, como la piedra en el zapato, yo qué sé, las cosas que nos han puesto motes de todo tipo, ¿no? De todas maneras, estamos convencidos de la valía de lo que nosotros planteamos y no vamos a cambiar un ápice. Tal vez uno puede decir electoralmente fue un gravísimo error, se perdieron votos por eso, es probable. Ahora nosotros vamos a seguir diciendo lo que sabemos, lo que estamos convencidos. ¿Ya están en campaña? No Abierto ya está en campaña. No estamos en campaña, pero yo qué sé, tengo esta entrevista aquí hoy o tengo otra mañana en otro lado. Yo no me aparto un milímetro de lo que vengo diciendo desde el año 19. Aquí hay un gran cinismo político. Aquí se dice vamos a defender a los pobres, a los humildes, o se los sugiere, o los más necesitados, que esto, y después los dejamos a los más humildes en la peor inseguridad, que viven con el corazón en la boca porque no saben a quién acudir, porque no tienen respuesta de nadie. Dejamos a los más humildes endeudados hasta la manija en manos de usureros inescrupulosos y no movemos un dedo para cambiarle la realidad. Dejamos a los más humildes inundados de droga, que le pegan la puerta de la casa todos los días, la droga al hijo, al hermano, a lo que sea, y sin respuesta. Los más humildes viven en el infierno y todos miran para el costado. Te llevo un poquitito para atrás, que decías, estabas hablando de Ojeda por la cantidad de inversión que tenía, ¿no? ¿Crees que hay partidos políticos en Uruguay que son financiados por el narcotráfico? No tengo ninguna prueba y elemento como para decir algo así. Ahora, ¿no tengo pruebas, pero no tengo dudas? Tampoco que no tenga dudas, sino puede no ser narcotráfico, puede ser otro tipo, puede ser empresarios que después... ¿Que quieren lavar plata? Bueno, el origen de la plata seguramente puede ser discutible, pero aparte de eso, después se la cobran. Después vienen los pedidos de leyes, ¿no? Yo recuerdo alguna ley que ya venía medio acordada entre Tabaré Vázquez y el Partido Nacional, la concesión de los aeropuertos. Uno no se explicaba cómo había tanto interés en aprobar en el gobierno blanco una ley que había propuesto Tabaré Vázquez en sus últimos días de gobierno. Y ahí te lo puedo llevar también para lo de la Montepaz.
Ahí está. Yo digo, los empresarios que aportan. Que dijo la calle Pou, en realidad, sí, esto es a cambio Ahí va, que aportan millonadas a cambio después de una ley que los beneficie. O porque no haya una ley que los perjudique. Eso es el modus operandi, yo creo que es normal. Pero también es real, y esto habría que simplemente tener un poco de sentido común, la millonada en dólares que gastaron algunos candidatos. Millonada en dólares, sin nunca decir o aclarar cuál es el origen de esos dineros. Yo, honestamente, no tengo ninguna prueba ni elemento para decir es el narcotráfico, pero si no es el narcotráfico, son grandes empresarios que jugaron boletos para después cobrárselo de alguna forma, porque acá nadie regala nada. ¿Lo mejor y lo peor de los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi? Y yo creo que lo peor viene siendo la falta de propuestas claras para cambiar realidades de la gente. La gente está esperando que haya cambios en seguridad importantes, y sin embargo esto pareciera que tiende a agravarse sin que haya ni siquiera un plan para cambiar esta realidad. La gente está esperando, bueno, soluciones, temas de endeudados, o temas adicciones a las drogas, las cosas que le cambian realmente la vida. La gente, bueno, está bien, hay que solucionar la caja profesional, bárbaro, pero no le cambia la vida al común de la gente, ¿no? Y podemos hablar de que, para mí lo peor, si tengo que decir algo, otros dirán son los escándalos, entre comillas, que generaron renuncias. Para mí eso no es lo más grave. Lo más grave es que no haya hasta ahora señales claras de cambios sustanciales que afecten la calidad de vida de la gente. ¿Y lo mejor? Bueno, y lo mejor, yo creo, podemos... No sé, me cuesta encontrar lo mejor hasta ahora de gobierno. No ha dado tampoco, es parte de la otra cara de esa misma moneda, su propia inacción no le ha permitido no cometer grandes macanas ni grandes cambios en algunas cosas que uno puede decir estaban bien, yo qué sé, por lo menos cierto ordenamiento macroeconómico que se ve que hay, pero todavía me cuesta encontrar qué es lo mejor como para resaltarlo. ¿Qué fue lo último que habló con Mujica? Con Mujica, personalmente, lo último que hablé fue de la necesidad de terminar con un capítulo muy negativo de nuestra historia, que lamentablemente lo han utilizado como moneda de cambio para llevar beneficios a un molino político, tratando de todas maneras de mantener una llama del enfrentamiento encendida. Algo que ya lo había hablado antes con Mujica en distintas oportunidades, y que Mujica, cada vez que yo hablé con él, e incluso en alguna ocasión públicamente, él estaba de acuerdo, digamos, con que esto es un disparate, que sigamos todos enfrentados y sobre todo asistiendo o viendo un proceso de venganza contra quienes hace medio siglo impidieron que unos iluminados tomaran el poder por las armas. Entonces, de ese tema fue que hablé con Mujica la última vez que me reuní con él, allá fue por octubre del año pasado. Sí, porque apenas todo el mundo resaltaba, o sea, todo el mundo, como digo, en genérico, ¿no? Todo el mundo resaltaba que luego de esa reunión Mujica salió a hablar que era lo mejor para los presos de Domingo Arena que vayan a cumplir a sus casas. Sí, de la nada misma. Lo había dicho antes también Mujica, no fue solo, yo no me voy a agrandar decir fue por esa reunión. Mujica ya lo había dicho antes, pero insistió con eso. Yo creo que esa faceta de Mujica, que por supuesto nadie de sus seguidores hoy resalta, creo que es la más resaltable de Mujica, al menos la que yo he marcado públicamente. Y cree todavía realmente que... No, perdón, le iba a llevar otra cosa. Las palabras de Luciano Polanski. ¿Se acuerda que dijo que hubo muchos testimonios falsos para que vayan algunos presos? Después se iba a actuar de oficio, no se actuó. ¿Qué opinión le merece eso?
todo ese tema, de las palabras hasta que al final no se actuó de oficio. Lo de los testimonios falsos, yo hace años que lo vengo diciendo, qué duda hay. Están llevando inocentes presos y eso lo saben todos. Se hacen los bobos, pero lo saben todos, que hay inocentes presos. Acá Juan hizo tal macana, pero Juan está muerto, entonces metemos preso a Pedro, que estaba ahí en la vuelta porque él prestaba funciones ahí. ¿Es así literalmente? Es así, o sea, ¿no hay pruebas reales como para que ellos estén ahí adentro? Hay declaraciones del propio fiscal actuante en esto que dice, cuando no tengo pruebas yo juzgo por convicción. Lo dice, y eso es un disparate desde el punto de vista del derecho. El derecho, para condenar a alguien, tiene que ser por prueba. Dijo eso. Cuando una jueza que dijo hace unos años, tal, fulanito de tal, un acusado militar, que pruebe su inocencia. ¿Y cómo es eso? O un tribunal de apelaciones que dijo la fiscal fulana, una de las más conocidas, Catonet, la fiscal fulana creó hechos para imputar a fulano de tal. O juzgar 2 veces por la misma causa, o no aplicar la irretroactividad de la ley, o los tiempos de prescripción, pero eso lo estamos viendo todos los días. Es un bochorno lo que está pasando, un bochorno. Y sin embargo, parece que a nadie le importa, nadie se quiere meter en eso, nadie se quiere meter. Nosotros, podrán decir, ustedes no cambiaron nada, sí, es verdad, pero hicimos propuestas, proyectos de ley que fueron muy sonados, muy criticados en su momento, proyectos de ley, primero que nada, para derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad del año 11, y después otro proyecto para la prisión domiciliaria a los mayores de edad. Están metiendo preso, la semana pasada metieron preso a una persona con 91 años, un coronel de 91 años, en el Uruguay presos de más de 90 años. Eso es la esencia del Uruguay. El Uruguay... ¿Pero qué hizo ¿Qué hizo ese señor para estar preso? Apareció un testigo diciendo que cuando estuvo detenido lo trataron mal. O sea que por lo que vos me estás diciendo, guiándome, por lo que vos me estás diciendo, es que aparecen testigos, dicen una cosa y automáticamente se procesa sin ningún tipo de prueba, de investigación. ¿Vos decís que es así? Me cuesta creerlo. Se cumple todo el circo de defensa, lo otro, pero termina indefectiblemente preso, ¿no? Se juntan 3 testigos que digan más o menos lo mismo. Sí, porque yo estaba ahí y vino fulano y me pegó y otro fulano y me pegó. No importa. Y aparte que hay una industria también del cobro de compensaciones por haber sido... Yo tuve, hace poquito estuvo Ignacio Randonea ahí sentado también. Yo le pregunté por esto, por las compensaciones, y dice que se cobró solamente una vez, hace unos años, y que tampoco daba como para vivir toda la vida y nada. Es una compensación que eran $60.000 dividido en partes iguales para todos. Yo le pregunté por eso. Está mintiendo. Hoy se están pagando pensiones todos los meses. Se están pagando a miles. Pensiones todos los meses, del orden de los 50.000 pesos. Creo que son más, 60.000 pesos. Todos los meses. Porque yo me había metido en BPS y salía eso, pero no me salía la cifra, no me salía. Entonces, lo que me dijo es, por una prestación que él cobró incluso. Sí. Pero después, seguramente, haya alguna familia, pero tampoco que las familias viven con esa plata. Vos me estás diciendo que hay familias que hay que desean que no aparezcan y que siguen con este circo, entre comillas, para seguir cobrando 50.000 pesos. Aproximadamente. No, pero los que están cobrando no son los familiares de los desaparecidos, no, están cobrando miles porque los maltrataron. Porque dice que los maltrataron en esos años. Exactamente, y son miles, no son 20, son miles que están cobrando una pensión del orden de los 50 y pico mil, creo que puede estar en 60.000 o más, capaz que son 70, no sé, 50 era hace un tiempo, ¿no? Están cobrando, es una millonada todos los meses que está pagando la sociedad. Entonces yo digo, acá hay una gran industria de todo esto, hay organizaciones internacionales como la Open Society que paga abogados, ha pagado al Observatorio Luz y Barburo del Uruguay, paga abogados para que sigan manteniendo la fractura y sigan insistiendo con todos estos temas. Yo digo, en la historia del Uruguay han habido periodos muy sangrientos, ¿no? Que se salían con una paz, ni vencido ni vencedor, le dijo una de esas paces, y todos para adelante, todos juntos, ¿no? Hubo pero episodios sangrientos que también se puede decir terrorismo Estado. La batalla del Sauce, el ministro de guerra manda a degollar a 400 prisioneros después de la batalla.
400, estamos hablando de varias veces más de lo que están denunciando hoy de hace 50 años, ¿no? 400 en una batalla. Al año y pico se hace la paz, ese ministro de guerra murió en su cama de viejo, ¿no? Entonces yo digo, antes los orientales podían hacer esos gestos de decir, bueno, se terminó, miramos para adelante. Acá no. ¿Y por qué no? Porque hay plata, porque hay organizaciones que se encargan de que no haya nunca más un tipo de vuelta de página en este tema. Bien. Para seguir, ¿querés más agua? Te sirvo agua. No, estoy bien. El episodio te voy a sacar y después vamos a volver de vuelta a la política. A comienzos de este año sucedió algo que me imagino que familiarmente no debe haber estado bueno, que era Bruno. Lo sucedió entre Bruno, tu hijo, con el abuelo, el papá de Irene, ¿no? ¿Cómo se vivió familiarmente eso? Después la causa se archivó porque él le devolvió la plata, le sacaron la tobillera, pero creo que hasta junio seguía la prohibición de acercarse al abuelo, ¿no? ¿Cómo se vivió eso? Y también tuviste declaraciones medias duras diciendo que lo trataron como Jack el Destripador en su momento, ¿no? ¿Cómo se vio eso familiarmente y cuál es la realidad de lo sucedido? O sea, él manejaba la plata del abuelo, él tenía permiso, sacó plata sin él manejó permiso. una plata sin pedirle permiso al abuelo, el abuelo 90 y pico de años no lo entendió, hizo una denuncia y actuó una fiscal en algo que no es delito, no, el Código Penal nuestro no establece delito, ¿no? Y bueno, al mes y pico tuvo que archivar todo porque no es delito, ¿no? Está la prohibición y la tobillera, ¿no? Y fue imputado. Sí, se hizo todo lo que se hizo y todo aquel circo un día de enero que parecía, levantaron la feria judicial, todo, no lo hacen de repente por un asesinato, ¿no? Pero por esto lo hicieron, ¿no? Por esto lo hicieron y no es delito, desde el vamos se sabía que no era delito. Y no fue delito. Pero en realidad se archivó porque creo que devolvió parte del 50%. No, sí, como parte de un acuerdo intrafamiliar, eso hubo, pero... Ahí va, pero ahí se archivó. Pero no hubo delito, pero no era delito aunque no hubiera devuelto. No era ahí va, delito. eso le iba a decir. Si él no hubiese devuelto la plata, ¿no era delito? ¿En qué terminaba esto? Pero es que no es delito, pregúntenle a cualquier jurista, no es delito. ¿Y por qué hizo la denuncia el abuelo? Y bueno, porque le faltó plata de la cuenta y hizo la denuncia porque el otro no le había avisado. ¿Se pudo justificar esa plata? Sí, eso, pero un tema intrafamiliar que debe pasar en un montón de casos sin que nadie se entere. En este caso, como hubo una denuncia y era el abuelo que es conocido en Artigas, que esto, que lo otro, bueno, se hizo todo lo que se hizo, pero repito, en algo que no es delito. Vamos a entender, yo fui crítico, yo no justifico nada, y fui duro también en los conceptos con mi hijo también, pero digo... Pero puerta para adentro. Sí, pero era para un tema de atender algo que no viene al caso pasarlo público. Pero yo lo que digo, me parece que realmente la reacción no era la misma para él que para cualquier otro ciudadano de este país. No hubiera sido la misma para otro. Me da la impresión que todo ese circo que se armó, todo es por algo que en definitiva no hay ni delito. Bueno, yo quisiera saber cuántas veces levantan la feria judicial para atender un tema con todos los bombos y platillos que se atendió Pero fue un caso doloroso, claro. Sobre todo porque afecta a la familia y todo. Y honestamente yo no justifico lo actuado, pero las cosas, las medidas y las cosas son intrafamiliares, no es para hacerlas públicas. Bien. Un ex militante de Cabildo Abierto ahora fundó La Libertad Avanza, Uruguay, Nicolás Quintana, ¿no? Que también estuvo por otros partidos políticos, ¿no? ¿Crees que Cabildo Abierto, con la llegada de Cabildo Abierto en 2019, de forma involuntaria se empezó a abrir ese camino para que gente con pensamiento bastante parecido al de Cabildo, como sea Identidad Soberana, como sea, ¿no? ¿Se empiecen a abrir estos nuevos caminos? Cabildo en el año 19 nació... Porque tienen como un discurso muy parecido al de Cabildo. Cabildo nació en forma muy... digamos, aluvional, se sumó mucha gente, no hubo, no quiero ser peyorativo en esto, pero no hubo un control de calidad. Todo el que vino se sumó y vamos arriba, ¿no? Yo siempre digo, en abril del año 19 yo no conocía, nunca le había visto la cara a ninguno de los 11 diputados que van a ser electos en octubre. O sea, un caso que me parece que es bastante singular. No hubo ese control acá. Entonces mucha gente se sumó y después muestra que no es muy
afín a Cabildo. Cabildo desde el primer día, desde abril del 19 que nacimos, proclamamos que nuestro norte, nuestro referente ideológico es el artiguismo expresado sobre todo en sus dos principales columnas para nosotros, que son la autonomía de los pueblos, que los uruguayos se gobiernen a sí mismos y que no se dejen gobernar desde afuera. Esa es una columna del artiguismo de hace 2 siglos, que fue por lo que él peleó y por lo cual fue derrotado militarmente, ¿no? Y la otra columna es la sensibilidad por los más frágiles, la real, no la cínica, hipócrita de los políticos demagogos que van y se ponen la careta de humildistas cuando realmente no les importan los más frágiles. Bueno, esos dos baluartes del artiguismo, nunca hemos renunciado a ellos. Todo el que está en Cabildo está sobre esa base. Nos gobernamos nosotros, no nos gobiernan de afuera, no queremos modelos de afuera. Si habremos criticado a los que cantan la internacional y que están con modelos de otros países y queriendo imponerlo acá, nosotros dijimos lo nuestro, nosotros somos nosotros, artiguismo puro. Uruguay tiene que ser de los uruguayos y no de afuera. Entonces, cuando aparece alguien y dice, ahora mi modelo es el presidente de Argentina o el de Estados Unidos, yo creo... Me parece que estaba equivocado en Cabildo Abierto, le había errado de partido, ¿no? Porque nada más lejos de lo que pueda pensar Cabildo Abierto que buscar el modelo Milei o el modelo Trump, es lejísimo, ¿no? Porque no respeta ninguna de las columnas que nosotros dimos como vertebrales desde el primer día, ni tiene un sentido para nosotros. Entonces yo creo, hay mucha gente en Cabildo que estaba seguramente confundida, ¿no? Lo de ellos no era el artiguismo ni Cabildo, y ahora, pasado este proceso electoral bastante traumático y en base a expectativas que tendrán personales, que ojalá les vaya bien, digo yo, bueno, buscan otros caminos y se abren. Algunos se abren y antes de irse tiran bombas, insultan, culpan, porque siempre hay que culpar al que se queda, porque si no, ¿cómo justifican ante su militancia que lo que hasta ayer criticaban hoy, lo que hasta ayer defendían ahora lo critican? Tienen que justificarse de alguna manera, entonces la culpa la tiene el que se queda. Y bueno, debe ser hasta normal eso, yo que sé, supongo que por lo menos a nosotros nos ha pasado que cada uno que se va siempre tiene algún palazo para dar, para justificar su actitud. En este caso yo creo que hay una gran incoherencia ideológica, ¿no? Estar proclamando modelos como los que se proclaman, que son totalmente diferentes y antagónicos con lo que es el artiguismo real, por lo menos a nuestro entender y de acuerdo a lo que hemos dicho desde el primer día, me parece que es una gran incoherencia ideológica. Bien. Te pido disculpas por la voz, estoy hecho pelota. ¿Qué dejó la salida de Radaelli? Que era el... Bueno, como toda salida o alejamiento para nosotros es un proceso doloroso. Yo creo que mucha gente que estaba en ese espacio siguen en Cabildo. A mí me han llamado muchísimos de distintos puntos del país. Miren que nosotros seguimos, que piden, que pan. Yo honestamente no creo que lo afecte mayormente a Cabildo como fuerza, digamos, política. No creo que la afecte mayormente. Es un sector que estaba en una posición crítica hacia la dirección de Cabildo desde hace ya un buen tiempo. Desde antes de las elecciones estaba en una posición crítica hacia la conducción de Cabildo, una conducción que surge de los organismos del partido que están previstos en los estatutos. Bueno, una posición crítica. Yo creo que esta salida de él, como de algunos más, y seguramente se pueda dar alguna más en el futuro, lo que generan un ambiente de mayor unidad y de más coherencia para trabajar hacia adelante en la búsqueda de la recuperación del terreno perdido, que es lo que vamos a trabajar desde ahora mismo hacia el año 29. Bien, ¿hay fuerzas en Cabildo como para seguir para adelante y para...? Sí, hay mucha gente con muchas ganas de recuperar y gente tenemos en todos los departamentos que nos llaman, que en el Congreso vinieron cientos de congresistas que hablaron más de 30, hicieron uso de la palabra y bueno, el común denominador era
no podemos bajar los brazos, hay que recuperar nuestras banderas de lucha, las que defendimos, las que izamos en el año 19, siguen vigentes, sigue sin solucionarse los temas de inseguridad, de deuda, droga, familia, etcétera, etcétera, siguen sin haber solución. Cabildo tiene que tiene que seguir vigente y recuperar el terreno perdido porque es fundamental en el escenario político nacional. ¿Sabes que me había olvidado? Me había quedado para atrás. Tenemos un video para pasarte de algo que pasamos hace unos días acá y que mucha repercusión tuvo. ¿Tá? Hemos tenido a Ignacio Randonea, hemos tenido y tuvimos también incluso la palabra de una persona que se comunicó de forma anónima y decidimos hacerle una nota donde dio distintos datos de los desaparecidos, de algunas tareas que tenía que realizar y demás. Así que vamos a compartirlo, a ver ponete los auriculares si podés, vamos a compartirlo, a ver si vos, ¿qué te parece al escuchar esto? ¿Qué opinión tenés? Y si tenés información, ¿por qué no? Vamos a escucharlo y vamos a verlo, ahí tenés. Año 2018, el jefe de la brigada dio órdenes al personal. ¿De qué brigada? ¿De qué brigada? De la División de Investigaciones de Prefectura, DIVIN. Bien. En realidad mandaron a unos compañeros, y yo también colaboré en ese momento, a retirar de las catacumbas del Comando de la Armada, a retirar restos óseos y ponerlos en cajas con archivos de la dictadura. Hay un acceso de la División de Investigaciones, en el subsuelo hay un depósito que tiene el personal. En ese depósito lo tapiaron ahora. Hay celdas de la dictadura que tapiaron, es ahí adentro donde estaban esas cosas. La orden siempre es del director de la unidad, del comandante. En ese momento, en ese entonces, era el capitán de fragata Roberto Acosta, que obviamente recibiría órdenes de gran mando. Bien, parte de lo que decía en la entrevista que hicimos, fue un testimonio que nos llegó a nosotros y nos pidió algunos requisitos de no dar su nombre, no aparecer en cámara, pero dio datos luego de lo que había denunciado Jorge Díaz y que incluso tuvo una repercusión con Percivale también. Hay gente que sabe, ¿con qué? No te digo que vos tengas que saber esto, ¿no? Digo, pero él cumplió órdenes y lo dice directamente. Me mandaron, habían huesos en determinados lugares, lo metí en una caja que no sé dónde están. ¿Hay gente que sabe y calla? ¿Hay gente que... ¿Por qué se termina haciendo este tipo de cosas? Tomando este testimonio como válido, lógicamente, ¿no? A mí no me consta de nadie que sepa y no quiera decir lo que sabe. No me consta, capaz que hay alguno, pero no me consta. Yo cuando era comandante, que era cuando podía hacer algo en este tema, abrí las puertas, traté públicamente de decir si alguien sabe algo que arrime datos, que esto, que... Una vez apareció un dato, recuerdo, de una chacra ahí por cerca de Ciudad del Plata, con un croquis, con todo. Yo fui, lo llevé a la comisión que estaba trabajando con esto, me acuerdo, estaba Macarena Gelman y otros, les entregamos... Fueron al lugar, levantaron el piso ahí, hicieron una excavación, no encontraron nada y quedaron furiosas conmigo, decían que yo le había tomado el pelo, ¿no? Según los datos que él da, en el año 2018-2019 era comandante en jefe. Después fue cuando hicieron una medida cautelar ahí con la Armada, ahora hace poquito. Seguro. Con el comando. Sí, pero esto pertenece al 2018. Bueno. Todo este trabajo lo hizo en el 2018, sí, cuando usted era comandante en jefe. Sí, la Armada no tengo nada que ver. Pero yo digo que hay un montón de testimonios que aparecen, sí, yo sé de tal cosa, y después se comprobaron que eran todos sin fundamento, por lo menos no llevaron a nada. Un montón, hay decenas de... Randonea dijo algo similar. Y sí, realmente hay alguien hoy que sepa algo y no lo quiere decir. Los presos seguramente no, porque los presos lo negociarían, se les ha ofrecido, si dan algo, lo mandamos para la casa, sí, lo que sea. Claramente no tienen nada para informar. Los presos no, y los de afuera, ¿quién hay? Lo que decía Randonea, que los presos dicen que no dicen nada porque están convencidos que lo que hicieron está bien hecho. Es más bien psicológico que un sentido de culpa. Yo no voy a entrar en ese plano de discusión, no sé lo que opinan uno y otro, pero digo que
si los presos tuvieran alguno de ellos alguna información, lo hubieran usado en su propio beneficio. A mí me consta que no la tienen. Me consta, no, estoy convencido de que no la tienen, como tampoco haya nadie accesible que hoy pueda decir en tal cosa hay. Es todo discutible, se seguirá planteando y todo, bueno. Y lo que he dicho siempre, ojalá aparezcan restos desaparecidos, ojalá, pero honestamente no soy muy optimista. Bien. Antes de despedirlo y agradecerle estos minutos, le voy a servir agua. Si quiere sirva agua, no hay ningún problema. No, está bien. ¿Está bien ahí? También me le vamos a mostrar algunas fotos que van a aparecer ahora y usted me va a decir una frase, lo primero que se le venga a la cabeza. Con la foto nomás, no precisa de los auriculares ni nada. Una frase, lo primero que se le venga a la cabeza con algunos personajes que le vamos a poner. ¿Le parece? ¿Cómo no? ¿Vamos arriba? A ver. José Gervasio. Forjador de la nacionalidad. Bien. Vamos a ir con otra. A ver, con la segunda. Ahí va. Yamandú. Presidente de todos los uruguayos. ¿Le tenés fe? ¿Le tiene fe? Yo creo que va a tratar de cumplir con lo que se prometió en campaña, ojalá que pueda cumplir con lo que prometió en campaña, pero no tengo expectativa de que solucione los grandes problemas de la gente. El Frente Amplio estuvo en el origen, fue el padre de la criatura de muchos de los grandes problemas que hoy vivimos. Recordemos que la deuda, la ley que legaliza algo tan inconstitucional como es la usura, fue una iniciativa del Frente Amplio. La ley que legaliza la marihuana recreativa y que generó la disparada en el consumo en el Uruguay es una ley del Frente Amplio. La ley que divide a la familia y condena al hombre prácticamente por ser hombre es una ley del Frente Amplio. Entonces no tengo expectativas de que cambie las cosas sustanciales. Bueno, las actitudes del Frente Amplio ante el delito son prácticamente de defensa del delincuente y no del ciudadano. Ha sido históricamente. Ahora, yo espero que él cumpla con lo menos con parte de lo que ha prometido y que pueda encontrar algunas soluciones a problemas de la gente real, los problemas reales de la gente, ¿no? Sí, se dice que en realidad también él es el presidente, pero los que mandan son Jorge Díaz y el Pacha Sánchez. ¿Usted afiliás a eso? Es parte de la manija de ese jueguito que entramos ya ahora apuntando para el año 29 para desprestigiar y todo. Yo no tengo. ¿Vos creés eso? ¿No creés eso? ¿Creés que gobiernas él? Yo no tengo elementos para pensar que sea... No, pero a ver, como ciudadano, como bicho político, si olfato, virar las declaraciones de uno y otro, cuando habla Orsi, después que te sale a aclarar el Pacha, qué es lo que quiso decir. Yo creo que la última palabra siempre la va a tener Orsi, no le daría más valor, más fuerza o más poder a nadie más que el presidente. Bien, vamos con otra, a ver. Luis Lacalle Pou. Presidente que pudo haber hecho mucho más cosas de las que se hicieron. Dejó mucho debe, dejó. Muchos deben. Muy bien. Vamos con otra, a ver. Gabriela Fossati. Fiscal del caso Astesiano. Una fiscal que cometió un grave error, que es la de buscar protagonismo mediático. Si hubiera estado con perfil más bajo, hubiera sido mucho mejor. ¿Cómo tomaste eso de que ella era la fiscal del caso Astesiano? Bueno, que el tema de las palabras, el tema del celular al presidente y demás, y después que termina, ella se retira, se jubila, se suma al Partido Blanco. ¿Cómo lo viste? Y para mí, un gravísimo error. No es nada bueno. Lo mejor que hubiera hecho era haberse quedado quieta en su casa. Era lo mejor que podía haber hecho. Bueno, como el otro, el fiscal Díaz, que sale y al día siguiente está en un estudio de abogados para dirimir o enfrentarse a los que habían sido sus subordinados hasta el día anterior. Yo creo que tampoco es bueno. Carlos Negro como ministro del Interior. Es un nombre de José Díaz, ¿no? De Jorge Díaz. Bien. Sigamos, después le voy a hacer otra pregunta. Sigamos, a ver. Viene. ¿Quién es? ¿Astesiano? No veo acá. Astesiano, Alejandro Astesiano. ¿Y qué? No tengo nada para agregar de lo que se ha dicho. No sé si todo lo que se ha dicho es real o no es. Sé que ahora está en una etapa diferente él, ¿no? Sí, es columnista de este programa. Ajá. Sí. La verdad que es una persona a la cual nunca traté personalmente. No tengo nada para... Muy bien, muy bien. Vamos con otra, a ver. Javier Milei. Y bueno, un hombre
pero da la impresión de ser muy inestable en lo personal él, genera muchas incertidumbres. Ojalá que pueda enderezar el barco económico en la Argentina. Ujú. Creo que el Uruguay es beneficiado si la Argentina se estabiliza económicamente. Pero una persona con muchos vaivenes y algunas actitudes que uno podría no compartir de él. ¿No tiene ideas parecidas a Cabildo Abierto? No. Cabildo Abierto se define como artiguista y no le veo nada de artiguismo. No por el artiguismo, sino por las ideas, el discurso y cómo lo quiere llevar a cabo, no por el artiguismo. Yo creo que cualquiera que analice bien verá que hay diferencias esenciales. Bien, vamos con otra, a ver. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez fue un referente importantísimo en la izquierda nacional, sin lugar a dudas. Supo manejar una interna complicada en el primer gobierno del Frente, no era una cosa sencilla y lo hizo con mucha fuerza. Y bueno, tuvo sus éxitos y sus fracasos. Yo siempre destaco de él la campaña contra el cigarro, me parece que fue lo mejor que hizo Tabaré Vázquez acá en el Uruguay. Pero también tiene sus cosas criticables y, bueno, como todo, sus claros y oscuros. Pero yo en lo personal ¿qué es lo que más le criticas a él? Yo le critico algunas propuestas, algunos... Por ejemplo, la ley que habilita la usura fue en su gobierno. Hay políticas que van en contra de la familia, que se aplicó en el segundo gobierno de él, la ley 19.580. Sí. Ese tipo de propuestas que para mí fueron altamente negativas para la sociedad. Bueno, el principal responsable era él por ser el presidente. No digo que él fuera el de la iniciativa, pero sí él era el presidente. Yo con él tuve un buen trato, digamos, hasta la última etapa, pero los 4 años anteriores tuve un buen trato con él, una persona que escuchaba y que en general me llevé sin mayores problemas. Muy bien. Otra más, a ver. José Mujica. Un personaje del cual se ha hablado mucho, hay mucho de mito y mucho de relato. Pero yo me quedo con el Mujica conciliador de la última etapa de su vida, que quería genuinamente dar vuelta a una página. Lamentablemente su tribuna no está preparada para ese mensaje y siguen en una actitud totalmente negativa. Pero una persona con la cual se podía conversar. Mujica, yo tuve ocasiones muchas veces estando en actividad por razones de servicio y después también tuve oportunidades de hablar con él, llegamos a compartir la Cámara de Senadores un par de años. Yo creo que una persona que al menos entendía los problemas, que después cuando fue presidente cometió muchas macanas y muchas de las cosas que él quería hacer no las hizo o no las pudo hacer, eso es otro tema, pero una persona que en definitiva tiene sus claros y oscuros. Muy bien, muy bien. ¿Una más? Radelli. Bueno, fue militante de Cabildo Abierto hasta que se dio cuenta que no era su lugar Cabildo Abierto y está buscando una nueva pista para actuar. Uh-huh. ¿Es reemplazable? ¿Es fácilmente reemplazable? Él hace mucho tiempo que ya estaba apartado de la interna del partido, ajá, así que el partido sigue su vida más allá de las personas. ¿No es Radelli dependiente? Bueno, nunca lo fue. Muy bien. ¿Una más? Irene. Una compañera de casi 40 años que hizo un excelente ministerio cambiando, por ejemplo, los sistemas, introduciendo nuevos sistemas constructivos para la vivienda social, bajando la cuota que pagaban los cooperativistas, mejorando notoriamente la calidad del plan Juntos, etcétera, que creo yo cometió un error, ella lo reconoció en la aplicación de una resolución que se venía aplicando mal desde hacía mucho tiempo, pero no cometió ningún acto de corrupción y que creo que fue injustamente tratada por ser ministra de Cabildo Abierto. Muy bien, nos quedan 2 nada más, ¿eh? Vamos con los últimos 2. Eduardo Luz. Otro que se fue.
Sí, siempre quiso marcar un perfil diferente. Yo tuve más de una charla con él en la cual bueno, no compartíamos los lineamientos. Él creo que desde el primer día buscaba su propio camino. Y bueno, repito, cuando Cabildo se formó en el año 19 no hubo esos controles de calidad, ni conocidos previos, ni yo conocía a nadie de los que después fueron diputados. Él, bueno, él mostró que sus raíces cabildantes eran inexistentes. Bien, vamos a poner 2 más ahí. A ver, ¿qué más? Quintana. ¿Qué foto seleccionó la producción? Y bueno, otro ex militante que también encontró que su lugar no era en Cabildo Abierto. Sí. Justo lo habíamos Cabildo, hablado hace unos minutos. Cabildo Abierto es un partido de puertas abiertas. El que quiere irse se va, tranquilo. Lo que a veces no es bueno que cuando se van se vayan haciendo ruido y critiquen lo que hasta el día antes defendían calurosamente. Pero que le vaya muy bien a todos los que se han ido. Yo les deseo suerte, que les vaya bien en su nueva pista política y bueno, que tenga el mayor de los éxitos. ¿Queda uno más? No, si no vamos porque, mirá, me acabas de decir... ¿Uno más queda? Perdón. ¿Queda uno más? El Goyo. ¿Qué voy a decir que no se haya dicho del Goyo Alves? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves esa foto? Cuando lo ves a él, no la foto. Marcó una época, es la cara visible de una época en la cual él era uno más. En aquella época las disposiciones eran muy colegiadas, no era como en otros países, incluso de la región, donde había fuertes liderazgos que marcaban el camino, muchas veces marcaban el colegiado, pero él, por haber ocupado la presidencia, en cierta forma fue el representante de una época. Yo creo que no hay mucho más para hablar. Yo soy de los que digo que hay que medir las cosas o mirar las cosas en su época y no con el diario del lunes o con el diario de 40 años después. ¿Le tenías estima? ¿Le tenías estima? ¿Sí qué, perdón? Si le tenías estima a él. No, yo era muy lejano, ni estima ni bronca. No, la verdad que no lo traté. Era una persona que cuando yo salgo de la escuela militar él ya estaba retirado, ya no, o se retiraba ahí, creo que se retiró 20 días después que yo salgo de la escuela militar. Nunca tuve trato personal con él, ¿sí? Simplemente él después tuvo protagonismo como presidente y todo, y terminó siendo una suerte de representante junto con Bordaberry, las cabezas visibles de toda aquella etapa. Le vamos a traer, una noticia que salió recién, hace unas horitas nada más, y a ver qué opinas de esto, ¿no? El ministro Lubetkin instó a traer inmediatamente a parte de los soldados que están en el Congo. Lo estamos viendo ahí, está en Montevideo Portal. Dice, estamos haciendo todos los esfuerzos en todas las líneas, dijo el canciller, y añadió que Uruguay está en condiciones de cambiar tropas. ¿Qué te parece esta? ¿De cambiar tropas? Sí. Es el relevo. Un relevo, sí, pero sí, rápido, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gente que está inmediatamente, dice el titular. La gente que está allá en el Congo se tenían que haber venido en enero. Y estamos ya en junio y siguen allá. ¿Qué ponerse en el lugar de cada uno? Esa gente tiene familia, tiene problemas, tiene mil cosas. Yo creo que es urgente traerlos una vez por todas, hacer el relevo famoso, ¿no? Es una buena noticia si es que se concreta en estos días, porque ahí son varios centenares de uruguayos que están allá. Me imagino que desesperados por volver al Uruguay, más allá de la situación convulsa que hubo, que aparentemente está bastante aquietada ahora, pero que generó lo que generó, ¿no? Muy bien, muy bien. Aquella es tu cámara. Mira y decirle a la gente lo que vos quieras. Toda la gente que nos está mirando en este momento está en el chat mirando, está mandando un mensaje de WhatsApp, después se va a ver obviamente de vuelta, y queda de por vida esto. Contale a la gente o decirle lo que vos quieras mirando a la cámara. Decirle que yo soy de esa gente que no se entrega, que no baja los brazos por un contratiempo, por una adversidad. Voy a trabajar porque soy consciente de que las banderas que levantamos desde el primer día tienen la misma vigencia que en el año 19. Vamos a seguir peleando porque nuestra voz no se acalle. Sabemos bien que si nosotros nos callamos, nadie va a salir a defender al ciudadano de a pie en temas tan sensibles como el endeudamiento contra la usura sistematizada
o como la inseguridad que existe hoy en el Uruguay. Nadie va a proponer o insistir con que los presos trabajen todos obligatoriamente. Nadie va a denunciar la política suicida en materia de drogas que hoy vive el Uruguay, que nosotros venimos denunciando de hace tiempo. Incluso en el gobierno de la coalición republicana tuvimos grandes diferencias con los responsables de esa área. Nadie va a defender a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Abortistas y eutanásicos tienen el campo libre para seguir adelante festejando los 11.000 y pico de abortos en el Uruguay, y ahora dentro de poco a los viejos que van a ir a eutanasiar para ahorrarse la plata de sus tratamientos. Nadie en el Uruguay va a poner estos temas arriba de la mesa, los límites a la forestación que se están llevando puestos en los mejores campos del país. Por eso tenemos la obligación ética de seguir peleando, y vamos a trabajar ahora en clima de unidad partidaria, vamos a trabajar para recuperar el terreno perdido. Gracias por haber venido. ¿La pasaste bien? Bárbaro. Muy bien. Como siempre. No va a ser la primera ni la última vez que vengas, ¿eh?